Buenos días a todos. En la clase de hoy aprenderemos sobre las reacciones redox, que en realidad abarcan dos de los procesos fundamentales en la química, los cuales son la oxidación y la reducción. Probablemente han escuchado que la oxidación es un proceso en el cual una sustancia reacciona con el oxígeno. Este es un proceso bastante común en los metales, tal como lo podemos ver en una reja de hierro, que con el tiempo se va notando cómo se oxida poco a poco. Si lo pudiéramos ver en forma de ecuación, veríamos lo siguiente. Tenemos que el hierro reacciona con el oxígeno para formar óxido de hierro. En cambio, cuando hablamos de un proceso de reducción, estaríamos hablando de un proceso contrario, es decir, vemos cómo el hierro oxidado, al quitarle el oxígeno, puede regresar a su estado original. Esta forma de explicar la oxidación y la reducción está bien, porque es una forma simple de entenderlo. Sin embargo, estos dos procesos son mucho más complejos e interesantes cuando hablamos de química o de procesos químicos. Por lo tanto, podemos decir en primer lugar que las reacciones redox no requieren de oxígeno necesariamente. Y en un segundo lugar, que estas reacciones son fundamentales para entender una gran cantidad de fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Por ejemplo, la mayoría de las pilas y baterías que usamos a diario funcionan gracias a las reacciones redox, lo mismo que los tratamientos que se utilizan para desinfectar agua potable. Otro ejemplo de ello son reacciones que se llevan a cabo en nuestro organismo, las cuales son importantes para poder vivir. Un ejemplo de ello es la digestión de alimentos para poder obtener energía. Pero bueno, después de hablar de estos ejemplos en la vida cotidiana, pues es importante entender cómo es que funcionan las reacciones redox o este tipo de reacciones. Por lo tanto, es importante que tengamos los conceptos claros sobre qué es oxidación y reducción, a qué nos referimos cuando hablamos de número de oxidación y cómo es que podemos identificar cuando una sustancia se oxida o se reduce. Por lo tanto, podemos decir que las reacciones de oxidación y reducción usualmente se conocen como redox, ya que estos procesos ocurren simultáneamente, es decir, que cuando una sustancia se oxida, al mismo tiempo otra se reduce. Esto ocurre cuando una sustancia le transfiere electrones a otra. Como un ejemplo sencillo de cómo se llevan a cabo las reacciones redox, tenemos lo siguiente. Si tenemos un átomo 1 y un átomo 2 y al átomo número 1 le sobra un electrón que le cede al átomo número 2, entonces ocurriría lo siguiente. Tenemos que ocurre una reacción de oxidación en el átomo 1 y una reacción de reducción en el átomo 2. Esto debido a que durante el proceso de oxidación el átomo 1 tuvo una pérdida de electrones y durante el proceso de reducción el átomo número 2 tuvo una ganancia de electrones. Por lo tanto, decimos que cuando hay un proceso de oxidación hay una donación o una pérdida de electrones y cuando hay un proceso de reducción hay una ganancia o una aceptación de electrones.
Respecto al número de oxidación o estado de oxidación, la definición formal dice que representa el número de electrones ganados, perdidos o compartidos de forma desigual por un átomo. Sin embargo, si lo vemos de esta manera, pues suena bastante complejo. Por lo tanto, para hacerlo o manejarlo de una forma más sencilla, nos vamos a referir al número de oxidación como a la carga que tiene o tendría un átomo. En este ejemplo vamos a hablar sobre el número de oxidación. Vamos a ver que tenemos una molécula de cloruro de sodio y que este compuesto iónico, al ser colocado en agua, puede tener una separación de iones. Por lo tanto, cada átomo puede tener un número de oxidación. En el caso del sodio, tendría un número de oxidación más 1 y en el caso del cloro, un número de oxidación menos 1. Aquí es importante mencionar que usualmente las cargas de los átomos tienen los signos más o menos después del número. Es decir, 1 menos y 3 más, mientras que cuando hablamos de número de oxidación, los signos más y menos están antes del número, como lo vimos en el ejemplo, menos 1 y más 3. Respecto al número de oxidación en diferentes elementos, podemos ver que estos pueden ser diferentes. Tal es el caso del cloro. Por ejemplo, puede ser menos 1, 0, más 1, más 3, más 5, más 7. Esto va a depender de la combinación para formar compuestos. Es decir, que en una reacción, pues no siempre vamos a tener el mismo número de oxidación. Otro ejemplo de oxidorreducción es cuando en una reacción el sodio va a reaccionar con el cloro para formar cloruro de sodio. Si a cada átomo le asignamos un número de oxidación, tanto del lado de los reactivos como de los productos, notaremos que los elementos cambian de número de oxidación, por lo tanto vemos que se trata de una reacción redox, como lo vamos a ver a continuación. Vemos que el sodio va a sufrir una oxidación o va a tener un proceso de oxidación dado que va a pasar de un valor 0 a un valor más 1, mientras que el cloro va a tener un proceso de reducción dado que va a pasar de un valor 0 a un valor menos 1. Por lo tanto, decimos que el sodio se oxida dado que hay un aumento en su número de oxidación y que el cloro se reduce dado que hay una disminución en su número de oxidación. En resumen, podemos decir que las reacciones redox ocurren cuando se transfieren electrones entre sustancias y que cuando se lleva a cabo un proceso de oxidación hay una pérdida de electrones, es decir, hay un aumento en el número de oxidación y que cuando se lleva a cabo un proceso de reducción hay una ganancia de electrones, dado que hay una disminución en el número de oxidación. Es importante mencionar que conocer las reacciones redox nos va a permitir comprender cómo es que ocurren muchas reacciones químicas, además de que nos permitirá entender cómo es que se llevan a cabo procesos biológicos y químicos.